Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro webinar. Siguiendo con la dinámica que tuvimos el día de ayer, iniciada por la doctora Patricia Redondo, posterior a la ponencia de la maestra Paula Álvarez, continuaremos con estas experiencias en diversos países y contextos para integrar estos principales actores de la relación laboral, incluyendo, en este caso, a investigadores de la salud y seguridad en el trabajo. Les recordamos también que la grabación del día de ayer estará disponible en el sitio de la KPRT, de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Les estaremos compartiendo el vínculo en el chat. Y igualmente estaremos compartiendo los materiales y ponencias de estas dos sesiones. Al finalizar la sesión del día de hoy tendremos un pequeño momento de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat y en la sección igual de preguntas y respuestas. Bien, para dar inicio a esta segunda sesión, contamos con la presencia de la doctora Irma Juárez Pérez, a quien presentaré en un segundo. La doctora tiene un doctorado en alta dirección de empresas por el Centro de Posgrados del Estado de México. Tiene una maestría en seguridad e higiene en el trabajo en el Instituto Estatal para el Desarrollo de la Seguridad en el Trabajo y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuenta con varios diplomados en investigación y educación con enfoque integral para el personal de salud en el trabajo, atención a la salud en el trabajo, planificación y seguridad en el trabajo, así como alta dirección en atención a los servicios de salud. Es certificada como auditora de calidad en habilitación de instructores de competencias laborales, en sistemas de gestión de calidad y liderazgo, y ha sido coordinadora de seguridad en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y docente en el Centro de Posgrados del Estado de México. Desde 2020 se desempeña como coordinadora académica del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Su trayectoria es muy importante y por ello la tenemos el día de hoy. Gracias. Para abrir nuestro evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor, por tan generosa presentación. Quiero dar un cordial saludo, un sentido saludo a todos los colegas que hoy se están conectando y al público en general. Reciban saludos de la doctora Daisy Corrales Díaz, directora del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es un órgano de docencia, investigación y extensión. Hoy, en esta mañana o mediodía del 26 de abril del actual, dando continuidad al webinar Seguridad, Salud en el Trabajo 2022, participación y diálogo social para construir una cultura de seguridad y salud positiva, en su segundo día de actividades y en apego al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el lema Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud en el trabajo positiva. Esto para reconocer y celebrar a todos y cada uno de los trabajadores presentes y ausentes que con su desempeño laboral se han sumado a la construcción de la sociedad actual. Para lo cual me permito solicitar a ustedes un minuto de silencio por los trabajadores caídos en ejercicio o con motivo de su trabajo. Muchas gracias. En este año en particular, en donde aún nos encontramos en tiempos de crisis epidemiológica,
y ante la pertinencia de visionar en pro de una planificación prospectiva para la mejora de las condiciones de trabajo post-pandémicas, me permito resaltar que en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, se precisa accionar los programas preventivos en materia de seguridad y salud en el trabajo bajo una perspectiva integral de sus actores. Es decir, que en este panorama mundial empresarial, tenemos a los diferentes actores, como son los gobiernos, los empleadores, los trabajadores en sí. Y tras esta pandemia, tenemos la experiencia de que también tiene que entrar en el contexto los actores de la salud pública. Vemos que en este panorama, que era tripartita y que ahora visionamos se vuelva en este cuarteto de actores, todos y cada uno de dichos actores tienen sus necesidades sentidas, es decir, los gobiernos, el nivel gubernamental tiene sus propias necesidades, pero visionando a este proyecto integral, vemos cómo se tiene que priorizar a ese factor humano como elemento fundamental para la productividad y desarrollo de las entidades a través de la productividad de las empresas. Los empleadores tienen sus propias necesidades, pero tienen a ese capital humano como fuente principal para el desarrollo de sus empresas, para que sean sustentables y rentables, que es lo que se va a requerir en esa pospandemia. Los trabajadores tienen toda esta gama de necesidades que vemos en los círculos menores, en donde al llegar a una organización tienen sus propias expectativas. Y eso se ha trabajado a través de la prevención por años. Los trabajadores no son una matrícula más. Los trabajadores llegan a incrustarse a esa organización para desempeñar las actividades que sumen como capital humano a la sustentabilidad, rentabilidad de la organización. Pero ellos mismos tienen sus propias expectativas y necesidades que muchas veces se han pasado por alto. Y es ahí en donde tenemos como prevencionistas que hacer un alto para que partiendo del factor humano saludable y con seguridad en ese desempeño, en ese entorno laboral, podamos tener en forma proactiva, no por imposición, el cumplimiento de los programas preventivos. La causa raíz de muchas veces esa generación de riesgos se gesta desde ese trabajador inconforme en la organización que no está sumado a la misma y desde luego por ende no va a sumarse a los proyectos preventivos. El trabajador se torna reactivo y más en estos tiempos pandémicos en donde está vulnerable y que los factores de riesgo psicosocial van a ser de suma importancia para dichos trabajadores. Todo esto en ese entorno, sumados a los actores de la salud pública, nos va a dar, por ende, esa creación, esa generación de cultura de seguridad y salud positiva que tanto bajo este lema es esperado para este año. Por tanto, teniendo como elemento fundamental a ese factor humano, buscamos, visionamos que ese sistema de seguridad y salud en el trabajo sea sólido, sea funcional, no teórico. Teórico hemos tenido por muchos años esa propuesta de programas preventivos, pero reitero, si desde la causa raíz no se atiende al factor humano en la promoción, en la prevención, pues vamos a tener que llegar a la no esperada atención al daño y a la reincorporación laboral. Entonces, para que se guarde este equilibrio, necesitamos esos diagnósticos situacionales, pero centrados en, reitero y soy reiterativa porque soy una convencida de los factores de riesgo psicosocial, de ese factor humano sumado en pro de la prevención de riesgos, bajo el autocuidado de su salud. Es decir, vemos que esos programas preventivos requieren de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo con liderazgo. Y el liderazgo se lo hemos turnado a la alta dirección.
y estamos en el tiempo preciso para tener esos 3 niveles estructurales bajo la responsabilidad de su propio liderazgo en proceso. Si nosotros aplicamos como prevencionistas ese cambio de la mentalidad y suma de atención al factor humano, con una implantación de programas preventivos sólidos, funcionales y bajo un diálogo social eficaz, podremos tener una participación activa de los 3 niveles organizacionales, el operativo, el intermedio y la alta dirección, que es lo ideal. En ese momento, entonces, nos vamos a anticipar realmente, vamos a reconocer esos riesgos de trabajo reales desde el origen y la causa raíz. Cuando ya han rebasado, vamos a evaluar los riesgos de trabajo en su caso, en su defecto, y vamos a poder controlarlos a través de reingeniería de procesos que nos lleven prioritariamente a atender a ese factor humano. Es entonces que vamos a crear un fomento de cultura preventiva, el ideal y el esperado, y que en suma toda la asistencia con ese enfoque preventivo, vamos a generar entonces los entornos de trabajo seguros y saludables desde estos 3 niveles, que es lo esperado. Bien, y pues atendiendo el tiempo, respetando los tiempos, vamos a actuar juntos, invitados a actuar juntos. Así podremos forjar una cultura de seguridad y salud en el trabajo positiva en pro de esos entornos de trabajo seguros y saludables que salvaguarden la seguridad y salud de los trabajadores, de nuestros trabajadores, que hoy están en las líneas, en las minas, en el campo, esperando por los tomadores de decisiones en prevención, por todos nosotros que hoy reunidos estamos visionando esa mejora, ese mañana para ellos que sea equilibrado. Es lo que están esperando los trabajadores. Y sin más, reitero, respetando los tiempos, dando la bienvenida, cedo la palabra a la doctora Griselda Gil Montalvo, presidenta de la KPRT, comprometida profesional, prevencionista comprometida, incansable profesional de la prevención de los riesgos, que desde que tengo el gusto de conocerla, tiene todo mi reconocimiento a todos los ponentes que hoy asistirán y compartirán sus conocimientos y experiencia. Y pues nada, me congratula haber estado en este inicio de la segunda jornada de este webinar. Me siento complacida, me siento sumada. Es una semana especial en el mundo, porque sin los trabajadores, sin los prevencionistas, pues no quiero ser catastrófica, pero no tendremos sociedades. No tendríamos nada más sociedad. Por tanto, toda mi felicitación, doctor Javier, un especialista relevante en las Américas. Se le hace todo un reconocimiento en esta semana que es importantísima. Doctora, desde México, un fuerte abrazo y le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por esa brillante introducción, doctora Irma Juárez, coordinadora académica del CIES. Contar con usted es un privilegio. Y a los participantes, bienvenidos al segundo día de este webinar sobre seguridad y salud laboral que conmemora en esta semana el día 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyando la campaña 2022 de la Organización Internacional del Trabajo, actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva. En el día de ayer contamos con el privilegio de la participación de la maestra Paula Álvarez Reparaz, representante de la OIT, quien desarrolló el tema y alcance sobre el diálogo social y participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad, salud en el trabajo. Y los convenios y las recomendaciones que la mayoría de los países conocemos, donde se fortalecen, donde se respaldan los escenarios tripartitos, bipartitos, en el marco del respeto de los derechos laborales de los trabajadores y empleadores. Un aspecto importante resaltado por la doctora Álvarez
es el hecho de que en las encuestas realizadas a los trabajadores, los resultados destacaron la intensificación de las negociaciones durante la COVID-19 y dentro de las causas principales que le introdujeron, sé que muchos se sentirán identificados como parte de esas negociaciones, fueron principalmente esos aspectos que los prevencionistas tocamos: las evaluaciones de riesgo, las vacunas, el teletrabajo, las pruebas de laboratorio. Vale la pena también citar que la información, el diálogo social, la negociación entre trabajadores, empleadores y gobierno son las palabras claves en la definición de la OIT, consideradas como necesarias en el trabajo, la justicia social y crecimiento económico. Esto considerando que la misma entidad ha dicho que estima que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales suponen un 5.4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. También en el día de ayer escuchamos a la doctora Patricia Redondo compartiendo el modelo de Costa Rica, una gestión que para los países que con economías similares, sus aportes son muy valiosos. La doctora Redondo, entre otros aspectos estructurales y organizacionales de su sistema, y que son muy particulares a su país, nos presentó los escenarios con los que cuentan para el diálogo social, dentro de los cuales, amparado por el Código de Trabajo, figura el Consejo de Salud Ocupacional como organismo técnico encargado de desarrollar el diálogo social tripartito en seguridad y salud en el trabajo. Esta entidad, entre otras funciones, también es importante llamar la atención a que pone mucho énfasis en la gestión de la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo, la cual apoyamos como Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo. Y algo muy interesante, la formación en seguridad y salud en el trabajo, que parte de programas desde el nivel escolar. Para concluir, la KPRT, la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo, quiere expresarles en este escenario que si bien las figuras legales del diálogo social, como habíamos mencionado en el día de ayer, se encuentran presentes en la mayoría de nuestros países, como los comités tripartito nacional de seguridad y salud, los comités paritarios o bipartito o mixto, como escenarios que procuran y vigilan por la gestión de seguridad y salud eficiente, muchos países, principalmente aquellos que nos encontramos con una cultura de seguridad y salud en el trabajo en vías de desarrollo, aún tenemos desafíos para una negociación exitosa. Y es por esto que como comisión queremos motivar a que los países revisemos y actualicemos cuando así aplique la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ampliemos las actuaciones en materia de formación y capacitación, que sigue siendo una necesidad, en especial aquellas dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo cual podemos proponer ampliar los programas de formación técnico profesional, ampliar la oferta y formación de técnicos medios en prevención de riesgos laborales, proveer herramientas que faciliten la gestión de seguridad y salud en los lugares de trabajo, pues para dialogar y negociar se requiere información y capacitación sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Un aspecto que pudiera ser parte de la estrategia y política de los países a favor de la formalización, y esta inquietud inclusive fue expresada en uno de los participantes en el día de ayer. Estimados participantes, sin más preámbulo y temas que serían parte de próximos webinars, continuemos escuchando las experiencias y buenas prácticas en materia de diálogo social y otros factores de clima laboral que influyen, donde nos complace que sean expuestos por países con larga historia de lucha de los trabajadores, pero en especial por profesionales reconocidos y otros muy amigos que hoy nos acompañan. Doctor García.
Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos mucho la solemne presentación que nos hizo la doctora Irma Juárez y a la doctora Graciela Gil, nuestra presidenta de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo, por enmarcar de manera tan puntual el evento del día de ayer y la continuación del evento del día de hoy. Justo en esta intención de compartir experiencias, tenemos hoy a 3 ponentes muy importantes de Estados Unidos, de Colombia y de Argentina, quienes nos estarán presentando sus experiencias en este tema del diálogo social para el mejoramiento de la seguridad de salud en el trabajo. Primeramente, contamos con la ponencia del maestro David Legrand, de quien les leeré su resumen curricular. David Legrand es coordinador de difusión laboral de la campaña de trabajo saludable. También es investigador asociado y miembro de la junta directiva del Centro de Epidemiología Social. Tiene más de 50 años de experiencia laboral en el movimiento obrero de los Estados Unidos y es una pieza fundamental para la labor de divulgación entre las organizaciones sindicales y los defensores de trabajos interesados en abordar los factores de estrés psicosocial en el trabajo y en utilizar la encuesta de trabajo saludable y otras herramientas y recursos de la HWC, que es la campaña de trabajo saludable. David Legrand trabajó también como organizador y representante empresarial en el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y en el Amalgamated Meat Cutters of North America, en este caso es en la industria de la carne, y más tarde aceptó un puesto como director de seguridad y salud laboral en el Communications Workers of America, el CWA. Este cargo lo ocupó durante 40 años hasta su jubilación en 2018 y durante su trabajo en la CWA se centró en numerosas problemáticas como la ergonomía, incluyendo la organización del trabajo, el estrés laboral y síntomas de salud y enfermedades, y en algunas otras problemáticas relacionadas con los productos químicos y materiales peligrosos, la calidad y el diseño del aire interior, así como los esfuerzos normativos y legislativos en materia de seguridad y salud laboral y medioambiental. Es un verdadero honor, David, contar con tu presencia. Te cedo la palabra. Thank you. Thank you for the privilege of presenting today as we approach April 28th, Workers' Memorial Day. May I have the first slide, please? Vamos a proyectar la presentación de David Legrand. David, nos vas diciendo, por favor, cuando pasemos a la siguiente diapositiva. Thank you. I will be presenting today on issues specific to one of the most important occupational safety and health matters today, occupational stress. My presentation is entitled The Healthy Work Campaign, a labor outreach strategy using the Healthy Work Survey and other tools to address psychosocial hazards and improve work organization. La siguiente diapositiva, por favor. La campaña de trabajo saludable del Centro de Epidemiología tiene como enfoque principal la reducción de estresores en el trabajo y mejorar la calidad del trabajo y la salud en el trabajo. La siguiente diapositiva, por favor.
¿Por qué el estrés ocupacional? Bueno, alguna de las razones es porque 1 de cada 3 trabajadores estadounidenses dice que se siente tenso o estresado durante el trabajo. Aquellos que trabajan más de 11 horas por día son más propensos a experimentar depresión. La falta de justicia incrementa las enfermedades laborales hasta el 50% y entre 10 y 20% de las causas de enfermedades cardiovasculares se deben a los estresores en el trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Veamos cómo son las características de los estresores en el trabajo. Los estresores tienen que ver con amenazas. Cuando encontramos estrés, tenemos el luchar o huir, la respuesta a luchar o huir, y esto físicamente aumenta el ritmo cardiovascular, se tensan los músculos, se siente falta de aliento y a largo plazo pues, se pueden presentar dolores de cabeza, desórdenes en los patrones de sueño, desórdenes mentales, alta presión cardiovascular. Veamos en algunas de las fuentes del estresor en el trabajo. Reconocemos esto y algunos hemos tenido alguno de estos estresores. Falta de soporte de los supervisores, trabajo precario, el desequilibrio entre la vida personal y el trabajo, largas horas de trabajo, bullying y acoso laboral, falta de recompensas en el trabajo. Jeffrey Pfeffer de la Universidad de Stanford escribió el libro Muriendo por un cheque, el cual presenta 10 principales estresores: demandas, falta de control laboral, conflicto vida-trabajo, desempleo, falta de seguridad laboral. De acuerdo a Jeffrey Pfeffer, alrededor de 120,000 muertes al año tienen que ver con los estresores laborales y representan más de 180 billones de dólares en cuestión de gastos en la salud laboral. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la encuesta de trabajo saludable? Es parte del Centro de Epidemiología Social. Es una herramienta online gratis, el cual identifica estresores relacionados con el trabajo o fuentes de estrés relacionados en el trabajo, basados en la experiencia principal de los trabajadores. La encuesta es científicamente adecuada, desarrollada en colaboración con académicos y encuestas nacionales sobre el trabajo y la calidad del trabajo. Tarda aproximadamente entre 15 y 20 minutos para ser completado. Es absolutamente anónimo y confidencial. Un reporte anónimo y automatizado, tanto para individuos como para organizaciones, se envía vía email comparando los números con las encuestas nacionales de los trabajadores de Estados Unidos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hace qué mide la encuesta de trabajo saludable? Por ejemplo, demandas de trabajo, la carga de trabajo, el control del trabajo, la toma de decisiones, el apoyo de los supervisores, el apoyo de los trabajadores, de los colegas, las recompensas, la seguridad en el trabajo, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el ambiente físico y emocional,
También tenemos una parte sobre el COVID-19, algunos reportes de salud como dolores en la espalda, obesidad, depresión, etc. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Se identifican los sindicatos de cada comunidad y la campaña de trabajo saludable se acerca a ellos para trabajar con ellos y se envía a los líderes sindicales un correo con la encuesta de trabajo saludable y se invita a que sea el mayor número de trabajadores que participen en esta encuesta. Lo más importante es que por lo menos el 70% de los trabajadores responda a esta encuesta y los reportes se van a enviar de regreso alrededor de 1 o 2 días después. Se pueden encontrar aquí las comparaciones con la encuesta nacional de trabajadores de los Estados Unidos. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un reporte de uno de los proyectos en los cuales hemos estado involucrados en la campaña de trabajo saludable. Voy a subrayar 2 áreas en esta diapositiva. El primero son estresores en el trabajo. En esta investigación encontramos que alrededor del 39% de los participantes reportaron altas demandas, 48% demasiada carga de trabajo, 47% poca decisión en el trabajo, 33% poca supervisión y apoyo de los supervisores y 44% baja oportunidad de la promoción. Anticipamos también algunos problemas de salud relacionados con esto. Al último podemos ver cuáles son la diapositiva anterior, por favor. En la parte de abajo podemos ver las afectaciones a la salud y vemos 2% de los participantes reportaron que su salud física no había sido buena en los últimos 14 días. La salud mental no había sido buena en 30% de los participantes. 32% reportaron depresión, 51% reportaron burnout muy seguido, 42% reportaron problemas para dormir muy seguido también y 52% reportaron que el trabajo lo encuentran demasiado estresante muy seguido. La siguiente diapositiva, por favor. Investigamos e incluimos, como lo pueden notar aquí, los factores psicosociales de estresantes en el trabajo. Y como podemos ver aquí, alta demanda laboral, pocos recursos, poco control laboral, poco apoyo de los trabajadores y de los jefes, conflictos laborales, familiares. Todos estos factores están correlacionados con los estresores en el lugar de trabajo. Identificamos un número significativo de participantes que reportaban demasiados estresores en su entorno laboral y que esto les preocupaba. La siguiente diapositiva, por favor. Medimos también la justicia en el lugar laboral o, por ejemplo, bullying y acoso sexual. La siguiente diapositiva, por favor. Subrayamos en esta diapositiva y debido a la pandemia que hemos estado padeciendo durante 2 años, que los trabajadores reportaron
en la gran mayoría, 53%, por ejemplo, sugirieron que no sabían si había alguna medida de prevención contra el COVID. 58% del mismo grupo, reportaron que no se sentían suficientemente entrenados para utilizar el equipo de protección sin contaminar a los demás o a sí mismos. En relación a la salud psicológica, 53% de los participantes reportaron que consideraban la salud mental no muy buena y el ambiente laboral tóxico. Todo esto conlleva a los estresores del trabajo laboral y a riesgos psicosociales en el trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. También vemos problemas de salud, solo para subrayar salud mental, salud física, exhausto, problemas, trastornos del sueño. Y aquí vemos cómo se pueden distribuir los números. Este es un test piloto realizado en mi sindicato, en los trabajadores de la comunicación de Estados Unidos. Es una encuesta del norte de California de alrededor de 100 miembros. La encuesta fue realizada entre el 12 y el 21 de agosto del 2021. Fue una encuesta online. Tuvimos una participación del 51%, de los cuales 55% fueron hombres y 68% de los encuestados tenían entre 45 y 64 años. Con los datos recolectados, logramos crear un reporte que presentamos a la junta local para responder a la pregunta de cómo resolver los problemas de salud y los riesgos en el trabajo. Tenemos que identificar cuáles son los estresores y cuáles son las condiciones laborales. Y de esta forma entregamos propuestas al Comité de Salud Laboral, así como a los representantes sindicales, sugiriendo cambios para mejorar las condiciones laborales. Estoy muy contento porque los representantes sindicales tomaron nuestras propuestas a través del Comité de Salud Laboral y se logró implementar algunas de las medidas tanto en el trabajo, en el ambiente laboral como para los trabajadores. La encuesta del trabajo laboral ha desarrollado estrategias y recursos mostrando ejemplos, acciones colectivas a nivel de leyes y regulaciones que han ayudado a reducir los estresores en el trabajo. Asimismo, se han presentado herramientas con paso a paso para seguir y que los miembros trabajadores se integren a atacar estos estresantes y entre todos trabajar en ello. Tenemos 3 fases, que la primera es identificar, una vez que nos acercamos a los sindicatos, involucramos a los sindicatos y intentamos un diálogo, una discusión para que todos estos pasos se puedan seguir. A veces es exitoso, a veces no. Una vez pasado esto, la segunda fase es enviamos la encuesta de salud laboral por email
a los miembros, a los líderes regionales, y una vez que colectamos los datos, creamos un reporte que compartimos con los líderes del sindicato y con otros miembros consultivos. Lo prestamos también a un sindicato, al comité sindical. Y la tercera fase es llevar todos estos resultados a los sindicatos para tener objetivos claros, acciones concretas y diseños en el trabajo que se van a presentar a los empleadores para mejorar las condiciones laborales. Les enfatizamos a los líderes sindicales que tienen que estar involucrados en este proceso. También enfatizamos que mientras más trabajadores participen, la encuesta de salud laboral va a ser mucho más exitosa. La siguiente diapositiva, por favor. A través de nuestro trabajo en esta campaña de trabajo saludable, tenemos varias estrategias que hemos identificado. En esta diapositiva ustedes pueden ver cuáles son los sindicatos con los cuales hemos trabajado. Con la Asociación de Enfermeros y Enfermeras, en las empresas manufactureras, por ejemplo, para que sus nuevos contratos tengan un balance mejor entre vida y trabajo, a nivel de los sindicatos de educación, para mejorar la seguridad laboral, y para disminuir el acoso. También en el sindicato de tránsito para que sean para que su carga de trabajo sea menor y los tiempos sean mucho más adecuados a una vía digna. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos desarrollado casos de estudio demostrando cómo reducir y mejorar los estresantes laborales. Por ejemplo, mejorar el equilibrio entre el trabajo y la familia, o entre el trabajo y los sindicatos. Por ejemplo, generalmente sabemos que se trabaja 8 horas, sin embargo, cuando estamos en puestos de liderazgo, sabemos que a veces se puede trabajar muchas más horas. Entonces, lo que intentamos hacer es crear ese balance para evitar las crisis familiares. También hemos trabajado en reducir el bullying, creando políticas respetuosas en el lugar del trabajo. También para reducir las altas demandas laborales, sobre todo en los hospitales y en el personal de enfermería en los hospitales de Estados Unidos. Y hemos creado leyes para prohibir horas extras obligatorias en los enfermeros y enfermeras. También hemos trabajado para eliminar el acoso sexual y la violencia, sugiriendo la creación de botones de pánico para prevenir las violaciones, sobre todo para las trabajadoras en los hoteles, por ejemplo. En el contexto de la pandemia, hemos propuesto ciertas medidas para reducir los estresores laborales en este contexto de la pandemia. La siguiente diapositiva, por favor. Toda esta información que les presento está en el Centro de Epidemiología Social y en la página de la campaña de salud, de la encuesta de salud laboral. Nuestro objetivo principal es reducir los estresores de trabajo y mejorar las condiciones laborales. Me gustaría cerrar
recordando las famosas palabras de un líder sindical famoso, Mother Jones, mientras nos acercamos a la conmemoración de su aniversario. Nos recordaba de sufrir por los muertos, pero luchar para mejorar las condiciones de los vivos. Muchas gracias. Maestro David LeGrand, muchísimas gracias por su ponencia. El maestro David LeGrand nos da una perspectiva y experiencia de cómo integrar de forma coordinada a los distintos actores para obtener datos y tomar decisiones basadas en evidencia. Esto es muy, muy importante para que las intervenciones que nosotros pretendemos realizar en los lugares de trabajo tengan un efecto real. Nos queda claro que los accidentes tienen un efecto agudo e inmediato en la integridad de los trabajadores. Sin embargo, el maestro David LeGrand nos permite mostrar la relevancia de los factores que tienen una consecuencia a largo plazo en la salud de los trabajadores, pero también en la organización y el ambiente laboral. Como bien decía, toda esta información del proyecto de trabajo saludable se encuentra en la página de la misma campaña. Ya compartimos, mi colega Diego Terán compartió en la caja de preguntas y respuestas el vínculo. La campaña está haciendo un esfuerzo, como ustedes ven, es un proyecto que inicia en Estados Unidos, pero están haciendo un esfuerzo por traducir todos los materiales que se encuentran en la página principal. El cuestionario que nos presentaba el maestro David LeGrand continúa en este momento en inglés, pero tengo entendido que pronto se va a tener también la versión en español. David, muchísimas gracias nuevamente por tu presentación. Y bueno, unido a este tema, nos queda claro también que la pandemia, como ya sabemos todos, ha exigido que los distintos actores del ámbito laboral diéramos una respuesta inmediata para mantener la economía activa. Una de ellas fue el teletrabajo, tema que ya hemos discutido en estos espacios con anterioridad, pero el doctor Álvaro Javier Hidrobo Velandia nos va a compartir una perspectiva de una experiencia muy interesante que tuvieron en Colombia. Si me permiten, voy a leer su resumen curricular. El doctor Álvaro Javier Hidrobo Velandia es médico cirujano, especialista en higiene y salud ocupacional, magíster en salud pública, tiene una maestría en ciencias en salud ambiental y un doctorado en epidemiología. Es actualmente profesor titular del Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Y es también investigador senior ante MinCiencias. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación en temas de salud ocupacional y ambiental, incluyendo docencia en instituciones mexicanas y colombianas. Ha publicado más de 110 artículos científicos en los que ha abordado diversas temáticas, sobresaliendo investigaciones sobre efectos adversos de plaguicidas, metales y metaloides en contextos agrícolas y mineros, respectivamente. También ha sido investigador sobre solventes orgánicos, vigilancia en salud pública, solastalgia, es decir, la tristeza por pérdidas ambientales, embalses y salud humana, así como en diversos otros temas de epidemiología sociocultural. Es un verdadero orgullo y un gusto enorme contar con la presencia del doctor Javier Hidrobo, a quien tengo el placer también de conocer de forma personal. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Javier, por esa generosa presentación. Vamos a aprovechar el tiempo porque incluso yo le decía a Javier hace un rato que estoy ya por iniciar clase ahora aquí en
en la universidad en la que trabajo actualmente. Entonces, si me ayudan indicándome si ya están viendo la presentación. La vemos, pero no la vemos en pantalla completa. No la ven. Y yo aquí tengo, no me dejan, no sé qué está. Ya, permítanme. Ok, creo que ya. Correcto. Bueno, lo que les voy a presentar el día de hoy es una experiencia que sin duda fue exitosa, que después incluso tuvo sustento científico en un primer momento, quizás no la tuvo como tal, fue, digamos, alguna respuesta inmediata de un grupo empresarial que incorpora empresas, industrias de diferentes sectores incluso. Sin embargo, sí pertenecen a unos mismos dueños que tienen diferentes ciudades del país. De hecho, son 7 ciudades diferentes. No voy a decir el nombre de la institución, del grupo empresarial, porque no me han permitido todavía decirlo, aunque como van a ver, ya tenemos 2 publicaciones científicas al respecto, pero no estoy autorizado para presentar. Entonces, quisiera yo primero decirles que esto fue una idea muy interesante que surgió no de este investigador como tal que ustedes están viendo, sino de una discusión muy interesante que se tuvo con la empresa misma en el área de producción y de salud ocupacional como tal. Entonces, vamos a revisar entonces qué fue lo que se hizo, que básicamente pues era tener unos elementos para actuar en medio de la pandemia con una salud ocupacional específica para este tipo de emergencias que nunca habíamos tenido. Hacer un contexto porque creo que hay audiencias de muchos lados, entonces sin duda países como Colombia se vieron muy afectados, diría yo que incluso más que algunos países, pero sin duda dado por el sector informal que es mayúsculo en nuestros países, pues es un problema muy fuerte. En general, lo que vimos en Colombia es que se entendió la pandemia como un problema de bioseguridad y en ese sentido, pues se actuó inmediatamente con lo que siempre hemos sabido de bioseguridad, es decir, intensificamos el lavado de manos, el uso de tapabocas y otras medidas con detergentes de limpieza de pisos, de limpieza de objetos, que fue lo que, digamos, en primera ocasión comenzamos a realizar. Sin embargo, pues este grupo empresarial se dio cuenta rápidamente por las decisiones locales que las cuarentenas o los aislamientos de personas infectadas iban en contra de la productividad de las empresas y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Y en ese sentido fue que llegué yo con un grupo, digamos, que ya estaba consolidado y pudimos organizar esto que les voy a presentar. En Colombia específicamente, quiero decirles desde ahora, este es un grupo empresarial que tiene actividades muy diversas, tiene actividades alimenticias, o sea, producción de alimentos para humanos y para animales, tiene como unas filiales que se encargan del apoyo técnico, por ejemplo, tienen el sector metalmecánico, empresas de construcción, de transporte, de seguridad, todo esto dentro del grupo grande empresarial. En Colombia, al comienzo de la pandemia, los primeros meses, se cerró completamente casi toda la actividad, a menos que se considerara esencial. Y en ese sentido, las empresas de este grupo que se dedicaban a la producción de alimentos en específico, pues no pararon, se consideraron esenciales y siguieron funcionando como tal. Entonces, eso es como el contexto básico. Vamos a mirar un poco más aquí cómo estaba la pandemia. En los recuadros que están en rojo están básicamente a su izquierda el número de casos que teníamos en ese momento y a su derecha el número de muertes que teníamos ese momento. Si vemos en específico este primeros meses, 3, 4, 6 meses de la pandemia, realmente Colombia tuvo pocos casos comparado con otros países y pocas muertes también comparado con otros países.
¿Qué fue lo que pasó básicamente? Insisto, hubo una cuarentena muy fuerte, ¿sí? Estábamos todos en nuestras casas sin poder salir, muy restringidos, solo para buscar comida, básicamente. Y pues eso hizo que ese primer pico, digamos que ustedes ven hacia mitad del recuadro en rojo, ambos picos en las dos figuras, pues está reflejando básicamente unas políticas que se dieron hacia finales o hacia junio, podríamos decirle, el comienzo de junio del 2020. Esto se reflejó obviamente en unos incrementos importantes en casos y muertes, y es precisamente en estos momentos que la experiencia, digamos, que les voy a comentar, pues tuvo el éxito mayor como tal. ¿Qué pensábamos y de dónde arrancamos? Y creo que esto es muy importante, viendo aquí que los colegas son del área ocupacional. Era muy importante saber que estábamos trabajando con una población sana, como decimos los epidemiólogos. Y a los que quizás sean epidemiólogos les recordaré específico que existe un sesgo o lo que llamamos un efecto del trabajador sano que precisamente nos lo recuerda. Hacer estudios en empresas, pues básicamente siempre mostramos una cara muy positiva porque pues precisamente el hecho de que esté trabajando la persona pues nos indica precisamente que está bien. Sabíamos ya por la evidencia que estaba disponible a nivel internacional que la exposición al virus era mayor en casas o en el transporte público y pues el trabajo, si bien era una posibilidad existente de transmisión, era básicamente en algunos lugares donde había grupos numerosos de trabajadores, cuando el trabajo entre dos personas era cercano y cuando la ventilación no era suficiente. Eso lo sabíamos, digamos, desde un comienzo y bajo esas premisas. Entonces dijimos, bueno, o sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener un ambiente laboral saludable y que pudiéramos evitar en lo posible el contagio de la transmisión por SARS-CoV-2 en este ambiente ocupacional. Según la legislación colombiana, y creo que se comparte en muchos países, cuando comienzan a aparecer casos, pues los epidemiólogos de campo vamos a ese lugar y miramos, y si encontramos un grupo, ya un clúster específico, pues podemos decir, oiga, hay que cerrar la empresa para que se pueda hacer el estudio bien, y eso precisamente es lo que queríamos evitar. Entonces, de hecho, les puedo decir que sí tuvimos algunos brotes que detectamos y antes de que llegara la autoridad ya habíamos tomado decisiones y tuvimos felicitaciones en 3 o 4 departamentos o estados en otros países que vieron lo que habíamos hecho como tal. Entonces, esta estrategia tuvo como objetivo que los trabajadores estuvieran saludables, tener lo máximo que pudiéramos protección en su integridad, mantener la producción en lo posible, sin olvidar que debíamos apoyar a la vigilancia en salud pública que estaba adelantando el gobierno en sus diferentes niveles. La propuesta, pues básicamente tiene 3 elementos que aquí los encuentran ustedes a la izquierda. Es organizar a los trabajadores en burbujas sociales. Lo segundo es el uso de pruebas diagnósticas imperfectas, pero de manera repetitiva, y buscar rápidamente que se hiciera aislamiento y confirmar, ahí sí, con esas pruebas que son las confirmatorias, las que denominamos que tienen el PCR como tal. Para los interesados que quizás quieran mirarlo más en detalle, aquí está el resumen de la publicación y la referencia abajo en la revista biomédica, que es la del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Ahí lo podrán encontrar en detalle. Veamos el primer elemento. Entonces, el primer elemento es las burbujas sociales. Entonces, ¿qué debemos partir? Es nosotros como seres humanos sociales, pues tenemos relaciones con otros individuos en el trabajo y fuera del trabajo. Lo que nos interesaba aquí era que por lo menos en el trabajo no tuviesen contactos entre diferentes trabajadores más allá de lo necesario. Si ustedes miran
los recuadros que están abajo, las figuras de abajo, miren que hay una serie de interrelaciones, son los mismos individuos o nodos, diríamos en análisis de redes sociales, son los mismos nodos, pero están unidos a través de esas líneas rectas, indicando que se tienen que relacionar como tal. Y podemos reorganizar de alguna forma el proceso productivo dentro del trabajo, tratando de que al máximo estuvieran independientes estas burbujas sociales. En la parte de arriba, el recuadro de arriba, digamos, sería un muy buen ejemplo de cómo esos mismos nodos que están abajo fueron reorganizados para no tener relaciones sino las más estrictamente necesarias. ¿Qué buscábamos con esto? Pues disminuir el número de contactos, con lo que se disminuiría el riesgo de transmisión y obviamente pues esto tenía que estar íntimamente relacionado con las funciones que tenía el trabajador dentro de su proceso productivo. Entonces, para eso obviamente tuvimos que consultar diversos ingenieros, diversos encargados de las diferentes áreas o sectores empresariales. Y no solo miramos entonces las áreas, sino además tocamos la posibilidad, en lo posible no siempre se pudo, pero cuando se pudo se hizo, cambiar los horarios de ingreso. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que el lugar de entrada a la misma hora en una empresa, pues no podía ser porque había mucho riesgo en ese momento, o eso se pensaba sobre todo en esos primeros momentos de la pandemia. Y lo que hicimos es entonces comenzar a hacer entradas diferentes en horario diferencial para los diferentes grupos sin alterar en ningún momento el proceso productivo. Entonces eso fue muy interesante. Lo otro que hicimos fue también pensar en los descansos, las horas de comidas y la salida también del trabajo que fueran diferenciales de tal manera que apoyáramos también que no se encontraran dentro ni en las inmediaciones del trabajo. Entonces, esto, digamos, es el concepto de burbuja social que debo decir que si bien nosotros lo empezamos a hacer en abril, y muy rápido, en abril de 2020, esto después comenzó a ponerle más teoría, mucho más modelamiento matemático y el nombre de burbujas sociales realmente no se lo habíamos puesto nosotros, sino eso fue así que se conoció en la literatura científica internacional. Entonces, en la práctica que hicimos, nos tocó reanalizar todos los procesos del trabajo, completamente todos, determinar junto con los encargados del proceso y del área de salud ocupacional de cada una de las empresas, cuáles eran esos grupos pequeños que podíamos realmente mantener aislados del resto de grupos. Algo muy importante fue identificarlos mediante colores. Entonces, le poníamos algunos un color rojo, otros verde, otros azul, de tal manera que incluso visualmente ellos supieran que no podían estar juntos y obviamente para la supervisión quedaba mucho más fácil a través de los colores de su ropa de trabajo. Seguimos obviamente con todas las medidas estándar de bioseguridad y pues lo más interesante aquí ya entra el segundo elemento, hicimos pruebas rápidas en el mismo lugar de trabajo y el mismo día a todos los de cada grupo pequeño de trabajadores. A cada burbuja social entonces se le asignaba un día y a todos los de esa burbuja social se les hacía la prueba rápida y teníamos obviamente, dado su rapidez, teníamos un resultado en cuestión de algunos minutos. Aquí entonces vale la pena que hablemos del segundo elemento, las pruebas imperfectas repetitivas. Desde el punto de vista del área clínica de la medicina y otros profesionales de la salud, siempre hemos visto que las pruebas diagnósticas que deberíamos escoger en estos casos serían las que tienen mayor sensibilidad o esa capacidad para detectar un caso que es positivo cuando realmente lo es. Eso, digamos, sería como el elemento fundamental a seguir. Sin embargo, debemos considerar, y ahí creo que sí hay diferencias entre los países, que el diagnóstico del SARS-CoV-2 no era fácil. Nosotros necesitamos esa prueba que se hace bajo PCR, además con una, tiene que manejar desde el RNA, pasarlo a ARN,
y ahí sí poderlo amplificar. Eso demoraba tiempo y en Colombia por lo menos los primeros meses no teníamos completa capacidad para poder hacer las pruebas que se requerían diariamente. Y entonces, por ejemplo, como para que se den una idea, esa prueba PCR podía fácilmente demorar de 9 a 15 días para darse el resultado. Eso implicaba, en términos estrictos y por la normatividad que el Ministerio de Salud había dado en su momento, que las personas, mientras no tuvieran resultado, deberían quedarse aisladas en casa. Y obviamente, pues muchos de estos resultaban que no estaban infectados, con lo cual generaba pues una pérdida productiva enorme en todo el sector de producción, puedo decirlo en general, y obviamente en nuestras empresas como tal. Entonces, en ese sentido, la prueba rápida de hacerla en unos minutos, 30, 40 minutos, pues sería maravilloso como tal. Entonces, otra consideración que tuvimos es tratar de organizar grupos donde pudiéramos reemplazar a los trabajadores cuando tuviéramos que aislar. Y realmente nos dimos cuenta muy rápido que esto es finito y pequeño. O sea, nosotros podíamos reemplazar algunas actividades relativamente por un tiempo corto, pero no podíamos mantenerlo mucho tiempo como tal. Entonces, era una posibilidad, pues, maravillosa esta de las pruebas. Como les decía, esto de las pruebas, pues, tiene unos referentes ya, como pueden ver, en revistas de muy alto nivel, aquí solo 2 de esas, en la que ya se hacen análisis teóricos y modelamientos matemáticos de que definitivamente durante una pandemia, durante una epidemia, entonces es mucho más importante que tengamos rapidez en los resultados y que repitamos las pruebas. O sea, eso es más efectivo que tener la mejor prueba disponible para nosotros. Entonces, eso que ya sabíamos, como tal, que fue apareciendo, pues nos iba dando cada vez, reiterando que íbamos por el buen camino. Como les había dicho, pues las pruebas iban sacando y aquí viene algo muy importante y es nosotros tomábamos al grupo pequeño, se le hacían las pruebas el mismo día y vamos a poner un ejemplo como para que quede un poco más claro. Supongamos era un grupo pequeño de 5 trabajadores, se iba ese día el encargado del laboratorio, tomaba sangre, porque nuestras pruebas al inicio fueron de anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, tomaba sangre a todos los 5 del grupo, a todos. Y ahí in situ podíamos obtener los resultados rápidamente. Si con solo uno que tuviese el resultado positivo, uno solo, obligaba a que todo el grupo pequeño, toda la burbuja social, fuera aislada en sus casas inmediatamente. Y de tal manera que pasábamos al segundo paso y era ahí sí solicitar la prueba confirmatoria de PCR como tal. ¿Sí? Ahora, esto nosotros lo hicimos con pruebas de inmunoglobulina M y G, que son realmente malas para diagnosticar. De hecho, en el artículo que está en español que les mostré hace unos minutos, precisamente era casi como tirar una moneda al aire. Era el 48% más o menos la capacidad de detectar un caso como positivo. La sensibilidad era apenas de la mitad. Pero obviamente cuando teníamos un caso y encontrábamos, o más bien aislábamos al resto del grupo y hacíamos la prueba confirmatoria, ahí encontramos unos que esta prueba no detectaba y de esa manera fue que comenzó a hacerse muy útil la prueba como tal. Entonces, ¿qué podemos decir en este momento? Claro, la sensibilidad de la prueba, mala, imperfecta, se mejoró muchísimo con esta reorganización que teníamos en grupos pequeños. Esto ya entonces ya la sensibilidad nuestra no era de tirar una moneda al aire, sino realmente se aumentaba como tal y los valores de la sensibilidad se aumentaron. Hicimos algunos cálculos porque no todos pues, podían entrar en la misma categoría, era dependiendo de la forma en que se había realizado, pero encontramos que podíamos mejorar incluso hasta el 70-75% la sensibilidad. Entonces fue bastante interesante. Aquí un esquema como para que más o menos recordemos, que está tomado del artículo que les decía.
A su izquierda, la organización, digamos, de la empresa, cómo se organizaban. Las manchas grises están tratando de identificar la cantidad de personas, trabajadores que están involucrados o relacionados como tal. La propuesta de la reorganización inmediatamente en la figura, y a través del resto de figuras más pequeñas, que son precisamente esas burbujas sociales hechas por los trabajadores, pues cómo se determinaba las acciones a seguir. Y entonces ustedes pueden ver cómo se iban pasando. Cuando encontrábamos uno, se le hacía la prueba confirmatoria y tendríamos incluso que ir reemplazando trabajadores cuando era requerido que fuese así. Entonces, esto nos permitió, insisto, tener una forma de que nunca, y eso es lo interesante aquí que quisiera que para de pronto futuras crisis sanitarias como esta pudiéramos replicar. Creo que es una experiencia en ese sentido interesante. Creo que lo más complicado de lo que dije tiene que ver con lo de las pruebas. Los grupos, digamos, creo que se entiende bastante bien, pero hay algunas formas que se hacen habitualmente, sobre todo en investigaciones muy grandes epidemiológicas, y es que lo que tenemos a la izquierda, pues lo que hacemos es normalmente tomamos muestras de todas las personas, o es digamos, la recomendación, las juntamos, como si fuera una muestra de sangre, podría ser, le tomamos muestra de sangre a esos 5 trabajadores, la sangre la unimos, la mezclamos en una única sangre, le hacemos la prueba de PCR y ahí sabemos si es positivo o negativo, y solo en el caso de que sea positivo, pues ahí sí tendríamos que repetírsela a cada uno de manera individual. Es una forma de optimización que incluso en la universidad donde trabajo se hizo la validación de esto y fue aprobado para que se hiciese cuando fuera requerido aquí en Colombia, siguiendo el esquema que organizó la universidad. Ese esquema, digamos que es una forma habitual de optimización de recursos para cuando queremos hacer diagnóstico a poblaciones muy grandes, es lo que hicimos, y aquí quisiera explicarlo más o menos. Aquí a su derecha lo que tenemos son los mismos 5 trabajadores, les hicimos a cada uno su prueba, es lo diferente del pool, a cada uno se le dio el resultado. Si eran negativos, ahí sí, todos se consideraban negativos, pero con uno solo que diera positivo debíamos hacerle a todos. Miremos las palabras que tenemos ahí al lado. Miren que ahí dice tiempo 1 y tiempo 2. O sea, miren, el tiempo 1 de hacer el pool y hacer la prueba, pongamos caso colombiano, hubiera sido 9 días, ¿cierto? Y después serían 18 días como mínimo, por lo menos en esos momentos que no teníamos disponibilidad de pruebas, si hubiéramos hecho de esta manera el análisis. Aquí lo que hicimos con las pruebas rápidas es que disminuimos a cuestión de minutos o apenas una hora, hora y media, toda la primera fase para poder tener una certeza mayor de si estábamos con trabajadores que estaban infectados o no. ¿Sí? Entonces, este ahorro de tiempo y la acción inmediata de aislamiento en sus casas fue la que permitió realmente que pudiéramos tener una empresa que tuviese la capacidad de permanecer activa durante la pandemia. Importante porque, digamos, ha habido después, insisto, muchos artículos que ya han revisado mucho el tema. Uno de los que más me gusta fue esto, por obviamente su título tan interesante, donde reiteran siempre la rapidez es más importante que la sensibilidad. Y les puedo decir que precisamente ante este artículo nosotros pudimos mandar una carta al editor, que es la que ustedes ven atrás y hacia su derecha, con la referencia que la pueden descargar, es gratis. Y pues básicamente lo que les contamos es que nosotros con la propuesta que tenían a nivel internacional pudimos mejorarla porque en la incorporación de las dos cosas, grupos pequeños más pruebas repetitivas, realmente optimizaba completamente la situación. Entonces, espero que esto les haya parecido interesante. Creo que es una experiencia que puede ser replicada y como estoy como epidemiólogo convencido que muchos de nosotros van a tener que vivir situaciones sanitarias similares, pues creo que es importante que tengamos en nuestra mente estas posibilidades de bajo costo tecnológico y muy apropiadas para países que no tienen capacidad económica y tecnológica de primer mundo.
Muchísimas gracias a todos y pues quedo disponible. Ahí tienen mi correo por si cualquier comunicación. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por compartir esta experiencia en Colombia. Queda claro que este tipo de experiencias nos preparan para futuras emergencias similares a la que nos enfrentamos en esta pandemia. Pero también nos deja claro cómo la urgencia no siempre permite el proceso estructurado del diálogo y se deben poner en marcha estrategias de contención basadas obviamente en la ciencia, y esto trae a colación lo que la doctora Irma Juárez ya nos hablaba en su presentación sobre el cuarto actor en el diálogo social, es decir, los expertos en salud pública. Cabe destacar que algunos grupos productivos tuvimos la oportunidad de hacer teletrabajo y alternar días y posiblemente hacer este tipo de burbujas mientras algunos trabajaban en el centro de trabajo y algunos trabajaban en su casa. En otras industrias, ¿no? Como la industria alimentaria, este tipo de posibilidad de hacer trabajo en casa no era real. Pero bien, a pesar de que el diálogo social es el tema central de este año, del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, claramente no es un tema nuevo. Y es esto lo que estaremos discutiendo con nuestro siguiente ponente, el doctor Claudio San Juan, quien orgullosamente es miembro activo de nuestra Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Daremos pie a su charla ahora y, doctor, me permitiré leer su reseña curricular. Él es miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo, coordinador del eje temático Salud y Seguridad en el Trabajo. Es profesional senior de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tiene un doctorado en epidemiología en Argentina desde el año 2001. Es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo por la Universidad de Morón, un magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es especialista en seguridad e higiene en el trabajo a nivel latinoamericano, acreditado por la ALACET, magíster en Derechos Humanos, Estado y Sociedad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, certificado en la Academia sobre el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del trabajo por la OIT, y ha sido profesor titular de la asignatura Práctica Profesionalizante de la carrera terciaria Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Instituto Superior Octubre, y ex profesor asociado de la asignatura Práctica Profesional de la carrera Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es ex rector suplente de la Escuela Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, como ya había mencionado, se encuentra vinculado con nuestra Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo desde el año 2005. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. ¿Se escucha? Lo escuchamos perfectamente, doctor. Bueno, gracias por la introducción, lo cual me ahorra algunas cuestiones vinculadas a la presentación del tema. Yo voy a hablar en el marco de este Día Mundial, ¿sí? Voy a aprovechar todo lo que es la participación y diálogo social para presentarles la actualización de un documento que, bien como señalaba Javier, tuve la oportunidad de presentarlo en el 2005 en una reunión técnica de nuestra Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo. Así las cosas, lo que yo voy a tratar de contarles básicamente es una introducción sobre la situación de la participación de las trabajadoras y los trabajadores en materia de salud y seguridad del trabajo.
definir una serie de categorías de participación, las cuales estamos viendo ahora en la pantalla, cuáles son las normas y los principios generales de la participación, y cuál es el estado de situación, tanto en América Latina como en Argentina, aprovechando de que el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado un proyecto de ley nacional de comités mixtos al Parlamento. Finalmente, vamos a intercambiar una serie de conclusiones preliminares y propuestas. Todo esto sería lo deseable. Si no alcanza el tiempo o tengo que apurar, bueno, yo les dejo la presentación donde está fundamentado cada uno de estos puntos que antes les mencioné. Bueno, entonces, primero definimos participación como un proceso de construcción colectiva de las acciones de información, formación, consulta y cooperación, que permite el ejercicio de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en asuntos de salud y seguridad en el trabajo. Que acá nosotros, como vamos a seguir luego la secuencia de Pere Boix y Laurent Vogel, la participación se concibe a través de estas serie de cuestiones que están interrelacionadas. ¿Sí? Entonces, Pere Boix y Laurent Vogel señalan que la información es el nivel mínimo indispensable de la participación y que constituye propiamente una condición indispensable. ¿Por qué? Porque la desigualdad informativa hace imposible la participación. En otros estados, en otros países, también se los conoce como el derecho a saber. ¿Sí? Bueno, en Argentina este mínimo indispensable lo tenemos regulado en la vieja normativa del año 79, tanto en materia de información como de formación. ¿Sí? Así que bueno, esto es una obligación a la vez que tiene el empleador de darle todos los elementos e información, disculpa la reiteración, de con qué tipo de situaciones se está trabajando y cuáles son las medidas de prevención. El tema de la consulta, dicen Pere y Laurent, es que se define como el proceso para contar con el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, pero manteniendo el poder de decisión en manos del empleador. ¿Sí? Esto representa el grado más elemental de participación, sobre todo tomando como marco la Directiva Europea sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. En Argentina este derecho es receptado parcialmente en las leyes provinciales de comités mixtos de Buenos Aires y Santa Fe, en decretos y resoluciones sectoriales tales como el reglamento de minería o el reglamento de TVK. Y en algunos convenios colectivos de trabajo como el de la Administración Pública Nacional o el de mecánicos y afines del transporte automotor. Siguiendo o escalando las categorías de participación, tenemos el de negociación, en que este es un nivel que está vinculado a la soberanía de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, acá podemos, si bien está vinculado a lo que también se llama el instrumento o el instituto de la negociación colectiva, la experiencia en Argentina no es muy alentadora, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos algunos datos, en base a una muestra de una serie de convenios tomados a partir del periodo 73, déjenme ver hasta cuándo el periodo, hasta el 2009, o sea, sobre un total de 6.236 convenios y acuerdos homologados, encontramos que solamente 303 tienen cláusulas sobre comités mixtos, 279 sobre sistemas de prevención de accidentes y 403 sobre uso de elementos de protección personal. Acá lo que hay que reiterar, que después lo vamos a ver posiblemente, es que muchas veces la negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo en Argentina, están reproduciendo literalmente los artículos de la legislación. Por ejemplo, los empleadores y los trabajadores se comprometen a cumplir la legislación vigente. O sea, temas que ya existen en otros
en otras normas legales que, bueno, se le opone en la negociación colectiva por mencionar algo, ¿no? Bueno, y el punto culmine de la participación es lo que Boyce y Vogel señalan como codecisión, ¿no? Este es un procedimiento de participación en el que las decisiones se toman de común acuerdo mediante estructuras paritarias y supone el nivel máximo de implicación de los trabajadores. ¿Esto qué es? Estos son básicamente los comités mixtos de carácter resolutivo, ¿no? El comité mixto, por definición, tiene carácter consultivo. En Argentina vamos a encontrar solamente, voy a cambio a citar dos, posiblemente haya uno más, ¿no? Aquellos comités que tienen carácter resolutivo, es el de Luz y Fuerza, que es los trabajadores electroenergéticos, con Se nos fue un momento el doctor Claudio San Juan. Rogamos a nuestra audiencia, vamos a esperar un par de minutos para que se reconecte. En caso de que tengamos que suspender su ponencia, como bien nos comentó el doctor, estaremos compartiendo su ponencia, es decir, las diapositivas, en los vínculos que ya estamos compartiendo. La doctora Graciela Gil, nuestra presidenta, nos hizo favor de compartir el micrositio de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo. El vínculo particular que nos está compartiendo es justamente el de extensión, donde ustedes pueden encontrar las grabaciones de los de eventos similares a este que estamos teniendo en este momento. También el doctor San Juan nos compartía el vínculo de su sitio. Doctor, bienvenido de vuelta. Y bueno, vivo en una ciudad que tiene algunos problemas de conectividad, ¿no? Está claro que no es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, lo cual tampoco es un orgullo vivir en Buenos Aires, pero suele ocurrir. Entendido, doctor. Bueno, adelante. Bien, seguimos. Entonces, justo estaba terminando la parte introductoria de lo que tenía que ver con las categorías de participación, ¿sí? Si me permiten, voy a avanzar mencionando muy por arriba otras dos categorías de participación, que es el control obrero y la retención de tareas. ¿Sí? Básicamente son experiencias provenientes del modelo obrero italiano, ¿sí?, con eje en la constitución de comisiones de control obrero de la higiene y seguridad, que no son paritarias, sino que solo están integradas por trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Y este es un desafío que planteó Gastón Emarri, uno de los fundadores del modelo obrero. Dice que recuperar el control de la nocividad del ambiente de trabajo, ¿sí?, es nuestra debilidad, ¿no? A partir de lo que fue el avance de lo que ellos denominan como una concepción tecnocrática de las directivas comunitarias europeas. La otra forma de participación es la retención de tarea, que, como dice Luciana Sensi, es una medida que consiste en abstenerse o negarse a realizar las tareas laborales cuando se advierte en peligro hacia la salud del trabajador, de la trabajadora o del conjunto de los trabajadores. Bueno, acá en Argentina este es un derecho que se reinstaló hace un par de años. Este es un derecho que estaba como deber de seguridad en la ley de contrato de trabajo original, ¿no? Lo que ustedes en otros países conocen como Código de Trabajo. Bien, y para pasar al tema siguiente, respecto a las normas y principios sobre participación, voy a dejar básicamente tres títulos. Vinculado a los convenios, al convenio número 155 de OIT y su recomendación número 164, las directrices relativas a los sistemas de gestión de OIT también del año 2001, y la declaración sociolaboral del Mercosur del 2015. Básicamente,
Estos tres instrumentos son los que hacen al marco la participación. Por ejemplo, el artículo 20 del convenio 155 no obliga a constituir comités mixtos, pero sí a establecer la cooperación entre empleadores y trabajadores, ¿sí? Como un elemento esencial. En el caso de la recomendación del convenio 155, sí, ahí agarra y se expresa de forma más detallada, brindando orientaciones sobre la constitución de comités obreros, comités paritarios o comités. Nuevamente, en la ILOS 2001 dice que la participación de los trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión de la organización. Y para afinar estas normas y principios, tomamos la Declaración Sociolaboral del Mercosur, la versión del 2015, que también instala como una cuestión la participación de los trabajadores a nivel empresa. ¿Sí? Porque como bien comentaba antes la doctora Graciela Gil, o sea, hay un montón también de órganos de participación paritarios, pero a nivel nacional. Lo que nosotros estamos centrándonos acá es lo que tiene que ver a nivel de empresa. Bueno, respecto a la participación en América Latina, casi todos los países en América Latina, excepto Argentina, tienen mecanismos de participación obligatorios, ¿sí? Acá encontrarán un resumen que, como comentaba antes el doctor Javier García, se puede ver en más detalle en la publicación que estamos presentando hoy, ¿sí? También, como comentábamos, bueno, estos mecanismos de participación tienen distintas denominaciones y también distintas figuras, ¿no? Por ejemplo, son comités, comisiones, ¿sí? O bien en el caso de los delegados de prevención, en algunos casos les llaman supervisores, en otros vigías. Bueno, y ahora para ir finalizando, que es el tema que más me interesaba compartir con ustedes, es el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento argentino para crear los comités mixtos de salud, medio ambiente y prevención de riesgos del trabajo. Básicamente la presentación tiene esta estructura. Yo fui seleccionando lo que llaman los institutos más importantes que figuran en la ley y fui haciendo una serie de comentarios en función de la legislación comparada y la legislación vigente en Argentina. Bueno, estos son los datos de presentación, ¿sí? El proyecto actualmente está en la Comisión de Legislación de Trabajo. Al presente no tuvo ninguna evolución, ni tuvo, en el sentido de que no tuvo dictamen favorable de esa comisión, porque luego pasa a la Comisión de Legislación General antes de subirlo al Pleno de la Cámara de Diputados, ¿sí? El primer rasgo sobresaliente de este proyecto es que en Argentina estamos próximos a cumplir 40 años de democracia el año que viene, ¿no? Siempre se presentaron proyectos en el Congreso, pero nunca los presentó el oficialismo, ¿sí? Entonces esta es la primera vez que el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, lo que llamamos el oficialismo en Argentina, que es quien detenta el poder formal del gobierno, es la primera vez que lo presenta al Parlamento con un atisbo de posible resolución afirmativa, ¿no?, para su tratamiento. Bueno, la estructura del proyecto de ley es muy parecida a los proyectos de ley provinciales, o sea, que tienen que ver sobre la definición del comité, cómo se eligen los miembros, su funcionamiento, las competencias, facultades, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunas diferencias con los proyectos, con la legislación provincial vigente. Bueno, en este primer punto es parecido, ¿no? Se define como un órgano paritario y colegiado destinado a la participación, consulta regular y periódica, ¿sí?, pero en determinado tamaño de empresas, ¿sí?
no es en todas las empresas. El segundo artículo prevé la elección de los participantes del comité mixto, ¿sí? Del punto de vista de parte de los trabajadores. Acá también tiene una diferencia respecto a la constitución de los comités mixtos en el resto de Latinoamérica, ¿no? Acá los participantes no son electos por el voto directo de los afiliados, sino que son elegidos a través de la entidad sindical a la cual están afiliados la mayoría de los trabajadores. Bueno, acá también trae en el instituto que hablábamos antes, el derecho de retención de tareas, trae una serie de procedimientos que no están totalmente armonizados con lo que es la legislación vigente de fondo, ¿sí? O sea, acá dice que el comité puede intervenir en el caso de un riesgo grave e inminente para ordenar la paralización inmediata de los trabajos, ¿sí? Eso hay un derecho, digamos, de intermediación que se atribuye al comité cuando la legislación de fondo dice otra cosa, ¿no? O sea, que cualquier trabajador o trabajadora puede retener las tareas en un caso de riesgo grave e inminente, ¿sí? Bueno, la negociación colectiva es el eje, como muchas otras leyes nuevas que hay en Argentina, como la de teletrabajo, que dice que en aquellos lugares donde haya menos de 100 personas, la convención colectiva podrá crear los comités mixtos que no se crean por la ley, ¿sí? Bueno, y acá también traigo a colación lo que decía el doctor Aldao Sapiola, ya en el año 1987, que dice, se toma convenio por convenio, la mayoría son bastante pobres en su contenido, y hasta llegan en algunos casos a repetir textualmente las normas sostenidas y contenidas en el derecho de fondo. Bueno, entonces este es el cuadro que les había comentado antes. En las normas provinciales, ya sea en el sector privado o en el sector público, el número mínimo de trabajadores para constituir un comité mixto es 50 trabajadores. En tanto que en el proyecto de ley nacional son 100. Las provinciales, entre 10 y 49, tienen derecho a ejercer sus funciones un delegado o delegada de los trabajadores, ¿sí? Que también es elegido por el sindicato, ¿sí? En el caso de la ley nacional es entre 10 y 100 personas. Como verán, es una diferencia importante teniendo en cuenta que, como en muchos países, la mayor fuerza de trabajo está en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, para ir finalizando, entonces, tenemos una serie de conclusiones preliminares y de desafíos. Bueno, en el caso de Argentina es necesaria una norma explícita sobre información, consulta y participación de las y los trabajadores, ¿sí? Más allá que muchas de las cosas que se plantean en este proyecto de ley ya son existentes a través de la ley de asociaciones sindicales, ¿sí? Entonces, señala Álvaro Orsatti que más allá de la negociación colectiva, esta norma ayuda a generalizar las medidas de prevención de riesgos del trabajo, incluyendo también medidas de prevención de la violencia, el acoso y la discriminación. Lo que decíamos recién, parte de las facultades que se otorgan al comité ya están contenidas en el artículo 43 de la ley 23.551 de acciones sindicales. Y por último, que el artículo 7º del proyecto de ley requiere una interpretación y aplicación armónica con el último párrafo del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre deberes de seguridad y retención de tareas. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos, como también se ha mencionado a lo largo de este seminario, bueno, es seguir
promoviendo el intercambio respecto a la participación de las y los trabajadores en materia de salud y seguridad del trabajo, ya sea tanto en el ámbito de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo como en otros foros. A la par de este tema que nos convoca, se presentan nuevos desafíos para la gestión de la salud y seguridad, tales como la implementación del convenio 190 de OIT, esto es la prevención de la violencia y el acoso laboral, la evaluación de los riesgos psicosociales del trabajo a través de métodos que estén validados científicamente, y la articulación de las normas legales sobre salud laboral y ambiente. Y como se dijo reiteradamente, todos estos desafíos debemos pensarlos desde un enfoque integrado. Bueno, creo que es lo que tenía para compartir. Ya también les compartí el enlace de la publicación en su tercera revisión. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos seguimos conectando. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Agradecemos mucho el compartir su experiencia. Ya la doctora maestra, la maestra Paula Álvarez el día de ayer nos hablaba sobre la experiencia y fortaleza de estos mecanismos de participación del diálogo social que tienen ustedes en Argentina. Y yo espero que esta ponencia del doctor San Juan sirva para mostrar justamente por qué son un ejemplo destacable en el mismo documento que les acabo de compartir en la caja de comentarios, rescatado en el documento de la OIT por la maestra Paula Álvarez y en coautoría con la maestra Carmen Bueno. Bien, pues con esta ponencia, si no tenemos más preguntas, realmente hemos venido atendiendo preguntas y comentarios que nos vienen haciendo a lo largo de las ponencias. Correcto, doctora, veo su comentario también. Háganos llegar sus inquietudes. Visiten nuestros micrositios, por favor. Pueden encontrar más información de los temas que les hemos compartido en estos 2 días. Asimismo, agradezco muchísimo a nuestros 5 expertos, a nuestras autoridades e invitados especiales, pero sobre todo agradecemos a nuestra audiencia, a quienes nos han acompañado en estos 2 días para recibir este próximo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, si no hay más preguntas, con esto cerraríamos estas dos sesiones de nuestra contribución para... ok, perfecto. Perdón, es que sigo leyendo sus comentarios. Para dar arranque a esta conmemoración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima.